El abogado de mi ex se inclinó hacia él y le murmuró 5 palabras, solo 5. Y el rostro de Julián Ríos, ese rostro soberbio y satisfecho que había tenido frente a mí en la mesa del desayuno durante 15 años, se volvió completamente pálido. Sus manos comenzaron a temblar, los documentos que minutos antes estaba tan ansioso por firmar se estremecían como hojas sacudidas por una tormenta, y yo, por primera vez en 3 años, sonreí, pero me estoy adelantando. Déjame comenzar desde el principio, porque necesitas comprender cómo llegamos hasta este momento. Como una mujer a la que todos tachaban de loca, en realidad, estaba jugando la partida más larga y paciente de toda su vida. Me llamo Carolina Duarte. Tengo 34 años y hasta hace 3 meses estaba casada con Julián Ríos. 15 años de matrimonio, más que muchas relaciones de celebridades, más de lo que han durado algunos países pequeños y, sin duda, mucho más de lo que debió durar mi paciencia, pero soy obstinada. Lo heredé de mi abuela. Conocí a Julián cuando tenía 17 años. Había terminado la secundaria antes de tiempo, no porque fuera un prodigio, sino porque era práctica. Estaba decidida y deseaba con desesperación salir de la casa de mis padres. Conseguí trabajo en el bufete Hernández Amprado como archivista. Salario mínimo, máxima cantidad de cortaduras de papel, pero era mi dinero. A los 18 años ya había ascendido a asistente legal. Era buena con los detalles, con los números, con saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Con los ojos bien abiertos, Julián tenía 24 años cuando nos conocimos, en un evento con clientes. Era encantador, ambicioso, rebosante de sueños sobre construir un imperio inmobiliario. Hablaba del mañana como si ya le perteneciera, como si el éxito estuviera simplemente aguardando a que él llegara para reclamarlo. Decía que estaba destinado a crear algo extraordinario. Yo le respondía que podía ayudarlo con toda la documentación necesaria. Pura poesía romántica. No nos casamos cuando yo tenía 19 años. Nuestro hijo, Tomás, nació cuando yo tenía 20. Continué trabajando a medio tiempo en el bufete, mientras lo criaba, aportando a mi fondo de jubilación y guardando cada dólar que podía. Mi abuela siempre repetía que una mujer debía tener su propio dinero. No dinero oculto, aclaraba, sino dinero suyo, algo que nadie pudiera arrebatarle. A los 23 años, el negocio de Julián finalmente despegó. Me pidió que dejara el bufete y trabajara con él a tiempo completo. Necesitaba a alguien que llevara las cuentas, tratara con los clientes, coordinara con los contratistas, alguien en quien pudiera confiar plenamente, así que me convertí en su todo no remunerado, contadora, administradora de oficina, enlace con clientes, decoradora de interiores para las casas modelo, coordinadora de marketing, organizadora de eventos. Hacía todo eso mientras criaba a Tomás, administraba nuestra casa y, de algún modo, lograba que todos estuvieran alimentados y más o menos felices. Mi cargo oficial era esposa, mi cargo real era todo lo demás. Durante 11 años entregué mi vida a construir el sueño de Julián, y durante esos mismos 11 años, él se quedó con el crédito, los premios y el reconocimiento. En cada evento del sector, yo era simplemente la esposa de Julián. En cada celebración agradecía a su equipo, a sus mentores, a su visión, pero, curiosamente, nunca encontraba el momento para agradecerme a mí. En algún punto, las cosas comenzaron a cambiar. Empezó a tomar decisiones sin consultarme, a quedarse trabajando hasta cada vez más tarde, a criticar detalles mínimos, la forma en que me vestía, las comidas que preparaba, mi supuesta falta de ambición. Falta de ambición. Según él, yo llevaba gratis toda la gestión administrativa de su empresa mientras criaba a su hijo y mantenía cada aspecto de su vida en orden. Pero, claro,
Eso no era suficiente para considerarme ambiciosa. Entonces, hace 3 meses, soltó la bomba. Llegó a casa un martes por la tarde. Yo estaba preparando la cena, su plato favorito, para colmo, porque, al parecer, tengo una debilidad por esforzarme donde no soy valorada. Me sentó en la mesa de la cocina con una expresión que no era de tristeza ni de arrepentimiento. Era fría, profesional, como si estuviéramos discutiendo los términos de un acuerdo. Quiero el divorcio, dijo, y luego añadió, sin titubear, quiero la casa, los coches, el negocio, todo. Tú te quedas con Tomás, lo dijo como quien hace un pedido. Yo me quedo con los activos, tú con el niño. Gracias, te quedas con Tomás. Como si nuestro hijo de 15 años fuera una sobreincómoda, como si fuera una carga que él, con gran generosidad, me permitía conservar. Me quedé mirándolo. 15 años de matrimonio terminaban así, en nuestra mesa de cocina, entre el salero y la mantequera, como si yo fuera otro objeto del que estaba deshaciéndose. Lo que no sabía en ese momento, lo que no descubriría hasta mucho después, era que Julián llevaba meses planeando todo esto. Tenía abogado. Héctor Van, caro y experimentado. Había estado construyendo su estrategia de salida mientras yo le cocinaba. Le organizaba la agenda y le recordaba sus citas con el dentista. Me había dejado completamente fuera de juego el mismo hombre en el que había confiado todo. Al día siguiente, apareció su madre. Lorena Ríos, la mujer que me había tratado como si fuera parte del servicio doméstico durante 15 años. Apareció con el cabello impecablemente peinado y esa expresión de falsa compasión que parecía ensayada al milímetro. Me dio unas palmaditas en la mano y me dijo que debería haberme esforzado más para mantenerlo feliz. Los hombres tienen necesidades, querida, comentó, como si me estuviera explicando un concepto demasiado complejo para mí. Los consejos matrimoniales de Lorena Ríos siempre habían sido, cuanto menos, fascinantes, sobre todo considerando que su hijo pasaba los 7 días de la semana en el campo de golf, específicamente para evitar estar en la misma habitación que ella. Pero claro, el problema siempre era yo. Esa primera semana fue un torbellino. Julián me trasladó a la habitación de invitados, y ordenó que prepararan documentos, propuestas de acuerdo, plazos. Todo avanzaba tan rápido que sentía como si me estuviera ahogando. Todo el mundo veía a una mujer cuyo mundo se había derrumbado, una esposa descartada después de 15 años de entrega. Una víctima que no vio venir el golpe, pero aquí viene el giro. Lo que Julián no sabía, lo que nadie sospechaba, era que yo había descubierto algo 3 años antes, algo escondido en sus propios registros financieros, algo que él creía enterrado para siempre. Y desde entonces, había estado preparando todo en silencio, con paciencia meticulosa. Antes de continuar, si estás disfrutando esta historia, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y a qué hora me estás escuchando. Leo cada comentario, de verdad, gracias. Volvamos al desastre. En menos de una semana desde que anunció sus planes, Julián había tomado el control absoluto. La habitación de invitados se convirtió en mi residencia permanente dentro de lo que había sido nuestro hogar. Mi armario, antes un vestidor enorme, quedó reducido a 2 secciones diminutas que él, con generosidad, me permitió conservar. El mensaje era claro: esta ya no es tu casa. A las 2 semanas, empezó a traerla a ella. Se llamaba Brande Salazar, 27 años, y trabajaba en su empresa. Por supuesto, tenía ese aspecto perfecto de Instagram, mechas rubias, uñas impecables, leggings de yoga que costaban más que mi compra semanal. Entró en mi cocina como si fuera suya. Se puso mi delantal, el de mi abuela, mientras preparaba batidos en mi licuadora.
Era más joven que mi matrimonio, más joven que mi bolso favorito, pero hacía batidos increíbles, así que supongo que eso bastaba para Julián. Él la paseaba por la casa como un trofeo. Se sentaban en mi sofá, veían mi televisión, comían en mis platos. Él le ponía el brazo alrededor delante de mí, como si yo fuera un mueble, como si ya me hubiera desvanecido. La humillación subía de nivel cada día. Primero canceló mi tarjeta de crédito personal. Tenemos que separar las finanzas, dijo, como si fuera sensato. Luego, la tarjeta conjunta. Después sugirió que tal vez debería buscar otro lugar para quedarme mientras aclarábamos las cosas en mi propia casa. Y yo era la que tenía que irme. Lorena vino a ayudarme a empacar. Y por ayudar quiero decir que se paseó por mis cosas decidiendo que merecía conservar. Ropa vieja, bien. Algunas fotos familiares, algunas. La caja de recetas de mi abuela, esa dudó, como si estuviera considerando dármela. Pero no se me permitió llevar nada de valor, ninguna joya que Julián me hubiera comprado en 15 años, ningún mueble que yo hubiera elegido, nada que tuviera importancia. Son bienes gananciales, explicó Lorena, y le pertenecen a Julián. Metió mis cosas en bolsas de basura, no en cajas. Bolsas de basura, como si yo fuera desecho listo para sacar. En medio de todo esto, había una persona en la que creía poder confiar, Diana Herrera. Éramos amigas desde el instituto, 20 años de amistad, atravesando juntas novios, rupturas, embarazos y todo lo demás. Fue la primera persona a la que llamé después del anuncio de Julián. Fue muy comprensiva, siempre atenta, siempre preguntando cómo me sentía, siempre dispuesta a escuchar. Venía con vino y me dejaba llorar en su hombro. Me decía que merecía algo mejor. Me aseguraba que Julián estaba cometiendo un gran error, pero algo no encajaba. Pequeños detalles. Al principio, Julián parecía conocer mis planes antes de que los ejecutara. Cuando le comenté a Diana que estaba pensando en pelear por la casa, Tomás volvió al día siguiente diciendo que su padre le había dicho que eso no funcionaría. Cuando le conté a Diana que estaba mirando pisos en un barrio específico, Julián hizo al día siguiente un comentario sobre esa zona, diciendo que era demasiado cara para mí, y entonces me cayó la ficha. Mirando atrás, debería haberlo visto años antes. Como Diana se iluminaba cada vez que Julián entraba en una habitación. Como lo halagaba un poco de más. Como se reía demasiado de sus chistes. Siempre preguntaba por el primero cuando hablábamos. ¿Cómo está Julián? ¿Cómo va el negocio? Está contento. Llevaba 15 años suspirando por mi marido, y Julián, que coleccionaba admiradoras, como otros coleccionan estampillas, Julián sabía perfectamente cómo manipularla. La hacía sentir especial, importante, diferente a las demás. Probablemente le insinuó que estarían juntos después del divorcio, dándole la dosis justa de esperanza para mantenerla leal. Mi mejor amiga se había convertido en su espía. 20 años de amistad vendidos por un poco de coqueteo y promesas vacías. Al menos, que Diana cobrara más caro, pero lo peor no era Julián, ni Lorena, ni siquiera Diana. Lo peor era Tomás. Mi hijo lo vio todo, a la novia, a la abuela, metiendo mis cosas en bolsas de basura, la forma en que su padre me miraba como si no valiera nada. Y Julián trabajaba sobre él, goteando veneno en su oído día tras día. Tu mamá está haciendo esto más difícil. Yo solo quiero que todos sean felices. Ella es la que complica las cosas. Estoy intentando ser justo, pero ella no coopera. Tomás comenzó a alejarse de mí. No estaba enojado exactamente, solo distante, confundido. No sabía a quién creer, y su padre era muy convincente.
Podía perder la casa, el dinero, todo lo que había construido en 15 años, pero ver a mi hijo mirarme como si yo fuera el problema, eso sí fue un cuchillo directo al corazón. Esa fue la herida que realmente sangraba. Contraté a una abogada, Nina Castellanos. Me la recomendaron en mi antiguo bufete. 52 años, afilada como una navaja, absolutamente intolerante a las tonterías. Revisó mi situación y trazó un plan de batalla. Tú ayudaste a construir este negocio, me dijo. Te corresponde la mitad de todo, la casa, la empresa, las cuentas. Vamos a pelear. La miré en silencio durante un buen rato, pensando que no quería pelear. Nina me miró como si hubiera empezado a hablar en chino, como si hubiera sugerido enviarle a Julián una tarjeta de agradecimiento con una cesta de frutas. Creyó que estaba rota, deprimida, demasiado hundida para defenderme, no tenía ni idea de lo que venía. Me mudé a un piso pequeño con Tomás, 2 habitaciones, un baño, y una cocina que apenas era más grande que la despensa de nuestra casa anterior. La mitad de nuestras cajas ni siquiera cabía. Se quedaron apiladas en la esquina de la habitación de Tomás como un monumento a lo mucho que habíamos caído. Mientras tanto, Julián subía fotos con Brenda a las redes sociales. Nuevo capítulo, nueva energía, bendecido, escribió. Debajo, Lorena comentaba, feliz por ti, hijo. Te mereces alegría. Mi hermana me llamó furiosa. Necesitas una abogada tiburón. Llévatelo todo, que no se quede ni un centavo. Todos tenían un consejo. Todos creían saber lo que yo debía hacer. Todos veían a una mujer rendida, que no luchaba, que estaba dejando que su marido la pisoteara. Todos estaban equivocados. Hay algo que sucede cuando te subestiman. Dejan de mirarte, dejan de ser cuidadosos a tu alrededor, dejan de proteger sus secretos. Y es justamente ahí cuando descubres todo lo que necesitas saber. 3 años. Ese era el tiempo que llevaba cargando con este secreto. Ese era el tiempo que llevaba sabiendo la verdad sobre Julián Ríos y su deslumbrante, glamuroso y completamente falso imperio. Todo comenzó un martes por la noche, 3 años antes del divorcio. Julián trabajaba tarde, como siempre en ese periodo, aunque yo todavía no entendía lo que eso realmente significaba. Yo estaba revisando los libros de la empresa, conciliando cuentas, haciendo el trabajo nada glamuroso que mantenía el negocio en funcionamiento, cuando encontré algo extraño, una transferencia a una cuenta que no reconocía, luego otra, y después otra más. Había un patrón. Dinero que salía de nuestras cuentas hacia lugares que yo nunca había visto. Seguí tirando del hilo. Me quedé despierta hasta las 3 de la mañana, rastreando cada movimiento. Lo que encontré me dejó helada. Julián había pedido préstamos sobre todo lo que teníamos. La casa, nuestra preciosa casa, la que todos admiraban, tenía 3 hipotecas. El préstamo original de $400,000, una segunda hipoteca de $350,000 tomada 4 años antes, y una tercera de otros $350,000 años después. Total adeudado, $1,1 millones, valor real de la casa, $850,000. Estábamos $250,000 por debajo del valor de una vivienda que yo creía pagada. La empresa estaba aún peor. Líneas de crédito al máximo por $200,000, impuestos atrasados por $85,000, deudas con proveedores por $120,000, préstamos para equipos por $75,000. La empresa de la que Julián presumía en cada evento, la que se suponía en su mejor momento, se estaba ahogando en casi $500,000 de deuda. Ni siquiera los coches eran realmente nuestros. Los 3 estaban en arrendamientos con pagos finales enormes, a punto de vencer. No poseíamos nada,
Solo teníamos obligaciones mensuales muy costosas. Me senté en la cocina a las 3 de la mañana, rodeada de impresiones, y hice las cuentas. Deuda total aproximada. $1,9 millones valor real de los activos. Con suerte, $1,6 millones estábamos en números rojos. Quizá más. ¿Y a dónde se había ido todo ese dinero? Seguí investigando. Durante las semanas siguientes rastreé cada transacción que pude encontrar. Y la imagen que apareció, la imagen fue devastadora. Inversiones en criptomonedas, $10,000 perdidos. Juegos de azar, $75,000 desaparecidos. Un apartamento del que yo no tenía idea, alquilado para una mujer de la que tampoco sabía nada. Miles de dólares en rentas de inmuebles. Gastos de estilo de vida que nunca llegaban a casa, relojes, trajes, viajes a los que yo nunca fui invitada. Otros $5,000 desaparecidos. Mi marido no estaba construyendo un imperio. Estaba levantando un castillo de naipes con cartas prestadas que, además, estaban en llamas. Parecíamos ricos de la misma manera en que un maniquí parece vivo, convincente de lejos, completamente vacío de cerca. Mi primer impulso fue confrontarlo, gritar, llorar, exigir respuestas, pero yo conocía a Julián. Lo había visto maniobrar durante años. Si lo enfrentaba, me manipularía, justificaría todo, me haría sentir loca por cuestionarlo. Probablemente encontraría la manera de culparme a mí. Y peor aún, si sospechaba que yo sabía la verdad, podría intentar controlar también mi dinero personal, porque siempre había guardado algo solo para mí. La voz de mi abuela resonaba en mi cabeza. Una mujer debe tener su propio dinero. Mi plan de jubilación de cuando trabajaba en el bufete lo había traspasado al dejar el empleo, pero nunca lo toqué. Para entonces había crecido hasta unos $180,000. Eso era mío, ganado con mi trabajo, propiedad separada según la ley, y luego estaba la herencia de mi abuela. Murió cuando yo tenía 28 años y me dejó $40,000. Su testamento era muy claro: este dinero es solo para Carolina. Lo mantuve en una cuenta separada durante 6 años, sin mezclarlo jamás con las finanzas de Julián, sin usarlo para gastos de la casa. Mi abuela había tenido su propia, había mantenido una cuenta durante 50 años. No es dinero secreto, decía siempre mi abuela, solo es mío. La mujer más inteligente que he conocido había dejado unos $20,000 completamente separados, legalmente míos, así que no confronté a Julián. En vez de eso, me protegí. Trabajé con mi tío, un contable jubilado, para crear un fideicomiso irrevocable a nombre de Tomás. Mi plan de jubilación y mi herencia fueron a parar a ese fideicomiso. Mi nombre no aparecía como beneficiaria. El de Julián, por supuesto, tampoco. Era para el futuro de Tomás, universidad, primera vivienda, emergencias, y era intocable. Luego documenté todo, cada hipoteca, cada cuenta oculta, cada transacción sospechosa. Imprimí copias y las guardé en casa de mi hermana. Puse otras en una caja de seguridad, guardé todo en una unidad encriptada y esperé. Sabía que Julián se iría tarde o temprano. Hombres como él siempre lo hacen, se aburren, encuentran a alguien más joven o deciden que se merecen algo mejor. Yo solo tenía que estar lista cuando llegara el momento. 3 años de espera, 3 años de verlo cavar su propio hoyo. 3 años de sonreír en cenas mientras sabía que toda nuestra vida estaba construida sobre arenas movedizas. Me volví muy buena en tener paciencia y en fingir que no sabía que mi marido nos estaba hundiendo financieramente a los dos. Cuando por fin pidió el divorcio, cuando exigió la casa, los coches, el negocio, todo, estuve a punto de soltar una carcajada.
No estaba pidiendo activos, estaba exigiendo deuda, solo que aún no lo sabía. De vuelta al presente, me senté frente a Nina Castellanos y coloqué 3 archivadores sobre su escritorio. 3 años de pruebas, cada hipoteca, cada préstamo, cada cuenta oculta, y Nina Castellanos leyó en silencio durante casi una hora. Cuando por fin levantó la vista, su expresión había cambiado por completo. ¿Sabes esto desde hace 3 años? Preguntó. Estaba esperando a que se fuera, respondí. Sabía que lo haría tarde o temprano, y cuando exigiera todo, en realidad estaría pidiendo cargar con toda la deuda, solo que todavía no lo entiende. Nina se recostó en la silla. La lástima desapareció de sus ojos. También la preocupación. Lo que la reemplazó fue algo parecido a la admiración. Así que cuando firmes la cesión de todos los activos, resumió, tú te vas limpia. Él se queda con las hipotecas, las deudas del negocio, los arrendamientos de los coches. Todo pasa a ser responsabilidad exclusiva suya, añadí, mi herencia, mi fondo de jubilación, propiedad separada, nunca mezclada, legalmente protegida, descansando tranquila en un fideicomiso para mi hijo. Nina guardó silencio unos segundos y luego sonrió. Una sonrisa lenta, peligrosa. Señora Durán, dijo, creo que le debo una disculpa. Pensé que se había rendido, yo le devolví la sonrisa. Todo el mundo lo piensa. Esa es la idea. Nina pasó de verme como a un gatito perdido a mirarme como si fuera una gran maestra de ajedrez. Prefiero eso. El vestuario es mejor. La trampa ya estaba montada. Los números comprobados. La documentación blindada, lo único que tenía que hacer ahora era dejar que Julián creyera que estaba ganando. Y nadie interpreta mejor a la perdedora resignada que una mujer que los 3 meses siguientes fueron una clase magistral de actuación. Me convertí exactamente en lo que todos esperaban que fuera, rota, derrotada, apenas aguantando. Llegaba a las mediaciones con los ojos rojos y las manos temblorosas. Hablaba en voz baja, titubeando, como una mujer que había perdido toda su confianza. Pedía tan poco que hasta el mediador parecía incómodo. Solo quiero lo suficiente para empezar de nuevo, dije en nuestra segunda sesión. No quiero ser conflictiva, sé que el negocio es la vida de Julián. Sé que la casa significa todo para él. No quiero destrozar más a la familia de lo que ya está. Solicité un acuerdo de $50,000 en efectivo, mis pertenencias personales y custodia compartida de Tomás. Nada más. Julián aceptó de inmediato. Probablemente esperaba que yo luchara por la mitad de todo, que es lo que pediría cualquier abogado sensato. En lugar de eso, yo estaba pidiendo migajas. Me miró a través de la mesa con algo parecido a lástima, como si fuera un animal herido al que él estaba ayudando a terminar con su sufrimiento. Merecía un Oscar por esa actuación, o al menos un Globo de Oro. Me habían dado el papel de mi vida y mi única audiencia era mi mentiroso, infiel y pronto arruinado exmarido. Con cada semana que pasaba, la arrogancia de Julián crecía. Dejó de ser cuidadoso, dejó de fingir que era razonable. Empezó a decirle a todo el mundo que yo ni siquiera había luchado, que me había rendido. Le contaba a sus amigos del golf. Le ofrecí un acuerdo justo y lo aceptó sin chistar. Lorena era aún peor. Presumía en su club de lectura, en su grupo de la iglesia, en cualquier reunión social. Julián se queda con todo. Esa mujer no se llevó ni un centavo. Siempre supe que no estaba a la altura de Tomás. Para celebrar su inminente victoria, Julián se compró un reloj nuevo de $1,000. Lo sé porque vi el cargo en la cuenta de la empresa.
Seguía usando dinero del negocio para sus caprichos personales, se lo puso en la muñeca para nuestra siguiente mediación, asegurándose de que yo lo viera. También llevó a Brenda a cenar al Mesón, el restaurante francés donde habíamos celebrado nuestro 10º aniversario. Subió fotos a las redes. La vida es mejor cuando estás con la persona adecuada. Escribió, la persona adecuada se refería a alguien que aún no sabía la verdad sobre sus deudas. Mientras tanto, Brenda había empezado a redecorar mi casa. Muebles nuevos en el salón, cuadros nuevos en las paredes. Incluso pintó mi cocina de gris. De gris. Yo había tardado 3 semanas en escoger ese verde salvia. 3 semanas de muestras de pintura, de ver cómo cambiaba el tono con la luz, de volverme loca buscando el matiz perfecto. Y ella lo cubrió con un gris de constructor barato, como si nada, gris como su personalidad y como su futuro con Julián cuando descubriera que estaba en bancarrota. Bastante apropiado, si lo piensas. Diana seguía llamando, pescando información bajo la excusa de la preocupación. Yo interpretaba mi papel a la perfección. ¿Cómo te sientes?, preguntaba con voz empapada de falsa compasión. Solo quiero que esto acabe, le respondía, dejando que la voz se me quebrara un poco. No puedo pelear más, no tengo fuerzas. En cuestión de horas, Julián sabía cada detalle. Casi podía verlo relajarse, bajar la guardia un poco más. Diana creía que me estaba utilizando. En realidad, no era más que un servicio de mensajería muy barato, pero mientras los adultos jugaban sus juegos, Tomás observaba. Mi hijo, mi inteligente, atento y maravilloso hijo, empezaba a notar cosas que no encajaban. Se fijó en el reloj nuevo de $15,000 de su padre, pero también escuchó cómo Julián le decía que no podían pagar el viaje escolar a Washington D.C. Vio las bolsas de compras de Brenda apilándose en la entrada mientras oía a su padre quejarse. Las cosas están muy ajustadas. Notó la distancia entre el estilo de vida que Julián mostraba y las excusas que ponía. Una tarde, Tomás vino a mi diminuto piso y se sentó en la mesa de la cocina, una mesa de segunda mano. Me miró con esos ojos serios, tan parecidos a los de su padre, pero con algo que Julián había perdido hacía mucho: honestidad. Mamá, dijo en voz baja, ¿papá de verdad es rico?, preguntó Tomás. Lo miré largo rato. ¿Tú qué crees?, respondí. Se quedó callado, procesando. Creo que algo no está bien. Creo que está fingiendo. Le tomé la mano. Confía en mí. Solo espera un poco más. Mi hijo de 15 años se dio cuenta de que algo iba mal antes que 2 abogados y un contable certificado. Debería cobrarle honorarios a su propio fondo universitario por asesoría. Mientras tanto, Nina afinaba nuestra estrategia legal con precisión quirúrgica. El convenio principal de divorcio dejaba claro que yo renunciaba a cualquier derecho sobre los bienes gananciales, la casa, la empresa, los vehículos, todo pasaría a nombre de Julián. A cambio, yo recibiría mi modesto pago en efectivo y me marcharía, pero anexado a ese acuerdo, había un documento adicional, una declaración detallada de pasivos. Cada deuda, cada hipoteca, cada préstamo, cada obligación asociada a esos activos. Cuando Julián firmara para quedarse con los bienes, estaría asumiendo legalmente todas las cargas. Las hipotecas serían exclusivamente suyas. Las deudas del negocio serían solo su responsabilidad. Los arrendamientos de los coches su problema. Todo estaba ahí. Negro sobre blanco. Legal. Correcto. Devastador. Los documentos legales son como poesía, me dijo Nina. Poesía aburrida, cara y capaz de arruinarle la vida a alguien. Mi tipo favorito. 2 semanas antes de la audiencia final, Héctor Van, el abogado de Julián, llamó a Nina con ciertas reservas.
Mi cliente está asumiendo activos significativos, dijo con cuidado. Quisiera solicitar una auditoría financiera completa antes de finalizar. Solo para verificar todo, dijo Héctor. Nina mantuvo la voz neutra. Por supuesto, facilitaremos la documentación que sea necesaria. Pero cuando Héctor llevó esto a Julián, mi futuro exmarido lo frenó en seco. Nada de auditorías, dijo. Yo construí esa empresa. Sé perfectamente lo que vale. No voy a pagar a un contable para que me diga lo que ya sé. Héctor insistió. Le recomiendo encarecidamente verificar los valores antes de firmar. Es una decisión importante. No, lo interrumpió Julián. Brenda quiere que esto se termine. Yo también. Nada de más retrasos. Héctor llevaba más de 30 años ejerciendo. Sabía cuando un cliente estaba a punto de cometer un error. También sabía que no podía obligar a nadie a seguir su consejo. Le presentó a Julián un documento de exención, una hoja reconociendo que el abogado le había firmado el documento en el que Héctor recomendaba una revisión financiera independiente, rechazando así la advertencia del consejo legal. Julián lo firmó sin leerlo, tal como haría con todo lo demás sin prestarle atención. Nunca subestimes el poder de una novia impaciente para hacer que un hombre se salte la letra pequeña. Para mí, Brenda valía millones en términos legales. La noche antes de la audiencia, Julián me mandó un mensaje. Gracias por no hacer esto feo. Me quedé mirando esas palabras un buen rato. 15 años de matrimonio, 15 años construyendo su empresa, criando a Tomás, organizando su vida, y él me daba las gracias por no complicarle el proceso de tirarme a la basura. Le respondí. Solo quiero lo mejor para Tomás, y lo mejor para Tomás era su fideicomiso, su futuro asegurado, y un padre que estaba a punto de aprender la lección más cara de su vida. Nina me llamó esa noche. Jueves, 9 de la mañana. Audiencia final. Jueza Patricia Hidalgo, ¿estás lista? Preguntó. Miré alrededor de mi pequeño piso, los muebles de segunda mano, las cajas aún sin deshacer en la esquina, la cocina diminuta que había pintado de verde salvia porque me recordaba a la esperanza. Llevo 3 años lista, le respondí. Jueves 17 de abril, 9 de la mañana, sala 4B. Recuerdo cada detalle de esa mañana, la luz del sol entrando por los ventanales altos, el olor a madera vieja y cera para el suelo, el murmullo suave de los abogados pasando papeles. Allí era donde 15 años de matrimonio iban a terminar oficialmente, y donde 3 años de paciencia finalmente darían fruto. Julián llegó primero, por supuesto. Llevaba su mejor traje, el Armani gris marengo que yo le ayudé a elegir para una cena con clientes hace 3 años. Su reloj nuevo brillaba mientras estrechaba la mano de Héctor. Parecía confiado, relajado, como un hombre a punto de cerrar un negocio muy favorable. Brenda esperaba en el pasillo. No podía entrar en la sala, pero quería estar allí como apoyo moral. La vi un segundo desde la puerta. Maquillaje perfecto, bolso de diseñador, mirando el móvil como si aquello fuera otra cita más del calendario. Lorena también estaba sentada en la zona del público, arreglada al máximo, seguramente con la idea de llevar a Julián a comer después para celebrar. Cuando yo entré, me miró y me dedicó una sonrisita de esas que se dan a alguien a quien ya has derrotado. Yo llegué unos minutos después que Julián, vestido con azul marino sencillo, sin joyas, el pelo recogido en un moño. Bajé la mirada, parecía cansada, derrotada, como una mujer que ya no tiene nada por lo que luchar. Perfecto. Exactamente la imagen que todos esperarían de alguien rendido ante la vida y hasta ante la moda. Muy convincente. De verdad, podría dar clases de actuación. Entró la jueza Patricia Hidalgo y todos nos pusimos de pie.
Tendría unos 60 años, pelo plateado, gafas en la punta de la nariz, con más de 3 décadas en tribunales de familia. Había visto todos los trucos, todas las manipulaciones y mentiras que una pareja en divorcio puede inventar. Nada la sorprendía, revisó el expediente brevemente y luego alzó la vista. Medina contra Medina. Audiencia final de disolución. Tengo entendido que las partes han llegado a un acuerdo. Héctor se levantó primero. Sí, su señoría. Mi cliente, Julián Medina, asume todos los bienes gananciales, incluida la residencia familiar, la empresa de desarrollos inmobiliarios y todos los vehículos asociados. A cambio, la señora Durán recibe un pago único de $50,000. Nina se puso en pie a mi lado. Es correcto, su señoría. Mi clienta acepta renunciar a todo derecho sobre esos bienes y está conforme con los términos del acuerdo. Los ojos de la jueza se posaron en mí, analizándome unos segundos, buscando signos de coacción, supongo, señales de que me estaban presionando para aceptar un trato injusto. Señora Durán, dijo la jueza, tengo que confirmar que usted entiende lo que está aceptando hoy. Está renunciando a su derecho sobre una propiedad considerable, la casa familiar, la empresa que ayudó a construir. ¿Está segura de que esto es lo que desea? Manteniendo la voz suave, un poco insegura, asentí. Sí, su señoría, lo entiendo. Entro en este acuerdo de forma voluntaria. Nadie me está presionando, no. Su señoría, bajé la mirada hacia mis manos y luego la alcé de nuevo. Solo quiero que mi marido tenga todo lo que ha pedido. Quiero que esto termine. La jueza me observó un instante más. Casi podía percibir su debate interno. Si debía insistir, si posponer la audiencia, si protegerme de lo que parecía una decisión terrible. Pero yo tenía abogada. Mis respuestas eran claras, firmes. Una mujer adulta tomando su propia decisión. Muy bien, dijo al fin. Sigamos. La secretaria comenzó a repartir los documentos finales, páginas y páginas de lenguaje legal, con espacios para firmas cada 3 hojas. Víctor firmaba con entusiasmo, apenas echando un vistazo a lo que aceptaba. Quería terminar, volver a su nueva vida con su nueva novia y su nueva libertad. Yo firmaba despacio, con calma. Cada trazo medido y preciso. Este era el momento que llevaba 3 años esperando. Pensaba saborearlo. Al otro lado de la sala vi a Víctor mirar a Lorena y sonreír. Ella asintió orgullosa. Su teléfono vibró desde el pasillo, probablemente Brenda enviándole ánimos. Revisó el móvil en plena audiencia de divorcio. Ese era el tipo de hombre que era. Mientras tanto, Héctor Van hacía lo que hacen los buenos abogados. Revisaba todo el paquete de documentos por última vez. Convenio principal firmado, anexos de bienes firmados, términos del acuerdo firmados. Entonces llegó al anexo, la declaración de pasivos. Vi su rostro al leerlo. Una sombra de confusión cruzó sus rasgos. Lo observé pasar las páginas. Víctor repasaba las páginas hacia adelante y hacia atrás, como si esperara haberse equivocado. No lo había hecho. El rostro de Héctor se tornó pálido. Se inclinó hacia Víctor, intentando hablar discretamente. Señor, tenemos que hablar. Víctor lo apartó con la mano, todavía disfrutando de su aparente victoria. Ahora no, ya casi terminamos. Señor, insistió Héctor, esta vez con un susurro más urgente. Usted está asumiendo todas las deudas. Víctor se giró, confundido. ¿Qué? La declaración de pasivos, murmuró el abogado, señalando los números, las hipotecas, los préstamos del negocio. Todo está aquí. Usted asume la responsabilidad personal de todo. Por primera vez, Víctor miró realmente lo que había firmado.
Vi cómo sus ojos recorrían las cifras y cómo el color desaparecía de su rostro. Casa. 1.1 millones de dólares adeudados. Valor de mercado. $850,000. Empresa. $480,000 en deudas combinadas, vehículos. $115,000 en arrendamientos, pasivos personales adicionales. $200,000. Deuda total aproximada. 1.9 millones de dólares. Valor neto de todo lo que acababa de reclamar, menos $300,000. No había ganado la lotería. Había recibido la factura, se levantó de golpe. La silla chirrió contra el suelo. Esto está mal, exclamó, mirando los papeles, luego a la jueza y finalmente a mí. Ella me ocultó esto. Es un fraude. La voz de la jueza Hidalgo fue cortante. Señor Medina, siéntese, esos números son falsos. Insistió Víctor, visiblemente alterado, cada vez más alterado. Ricardo León agitaba los documentos con manos temblorosas. Esto fue manipulado, exclamó. Esto no es correcto, eso es suficiente. Señor León, repitió la jueza Marta Hidalgo, con un tono firme que no dejaba margen para discusión. Siéntese, Ricardo obedeció. Pero el temblor en sus manos no cesaba. La sonrisa segura que había traído al tribunal se había evaporado, sustituida por algo mucho más primitivo. Pánico. La jueza revisó los papeles con calma y luego alzó la vista hacia él. Señor León, lo que este tribunal tiene ante sí es una declaración de pasivos claramente anexada al acuerdo que usted acaba de firmar. Estas deudas están directamente vinculadas a los bienes que usted ha solicitado conservar. La vivienda, la empresa y los vehículos, todos ahora a su nombre. Hizo una pausa deliberada, sosteniéndole la mirada. ¿Está usted diciendo ante este tribunal que desconoce su propia situación financiera? El silencio que siguió fue absoluto. Ver a Ricardo intentar articular una explicación sobre por qué no sabía nada de sus propias deudas fue como observar a un gato tratando de justificar por qué hay un jarrón roto en el suelo. Torpe, evidente y completamente inútil. Fascinante y devastador al mismo tiempo, era imposible de creer. Héctor se aclaró la garganta y dio un paso al frente. Su señoría, debo dejar constancia de que recomendé a mi cliente una revisión financiera independiente antes de esta audiencia. Él decidió rechazarla. Tengo la exención firmada, extendió el documento. El mismo papel que Ricardo León había firmado sin leer. El mismo que dejaba claro, negro sobre blanco, que su abogado le había aconsejado una auditoría completa, y que él la había rechazado conscientemente. La jueza Marta Hidalgo revisó el escrito con atención. Entonces, el señor León fue advertido de la necesidad de verificar estas cifras y decidió no hacerlo, dijo alzando la vista. Firmó una renuncia reconociendo esa decisión, clavó los ojos en Ricardo. Es correcto, él miraba el documento como si fuera una serpiente que acabara de morderlo. Yo, no pensé, balbuceó. ¿Esa es su firma, señor León? Interrumpió la jueza, una pausa larga. Densa, sí, respondió al fin. Entonces asumió este riesgo de forma voluntaria, concluyó ella. Tuvo la oportunidad de investigar y decidió no hacerlo. El acuerdo se mantiene. Ricardo giró la cabeza hacia mí, con los ojos abiertos de par en par, desesperados. Tú lo sabías, dijo con la voz rota. ¿Sabías todo esto? Le sostuve la mirada, tranquila, sin una sola emoción fuera de lugar. Fui tu esposa durante 15 años, respondí. Claro que lo sabía. Fui tu contable durante 11 años, Ricardo. Sabía absolutamente todo. Su rostro fue un desfile de emociones imposibles de ocultar. Primero confusión, luego ira, después traición, miedo, y finalmente, la que yo había estado esperando desde hacía 3 años.
comprensión, la certeza brutal de que él mismo se había colocado la soga alrededor del cuello, y había apretado el nudo con entusiasmo. Quiero retirar el acuerdo, dijo de pronto, girándose hacia la jueza. Yo no entendía lo que estaba firmando. Esto no es justo, la jueza Marta Hidalgo negó lentamente con la cabeza. Señor León, usted firmó estos documentos ante este tribunal declarando que comprendía y aceptaba todos los términos. Estaba representado por un abogado competente. Rechazó expresamente una revisión financiera independiente, pese a haber sido recomendado hacerlo. Hizo una pausa breve, lo suficiente para que cada palabra pesara. El tribunal no protege a las personas de sus malas decisiones, solo de la coacción. Y aquí no la hay. Y Ricardo abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Sus manos temblaban sobre la mesa. La imagen del hombre seguro, exitoso, intocable, se había desmoronado en cuestión de minutos. Desde el fondo de la sala, Lorena se incorporó ligeramente en su asiento, pálida, como si acabara de entender que la celebración que había planeado no iba a ocurrir. En el pasillo, Brenda seguía revisando su teléfono, ajena aún a que el premio que estaba a punto de recibir venía acompañado de casi $2 millones en deudas. La jueza continuó: el acuerdo queda ratificado. El divorcio queda finalizado en los términos firmados. Golpeó suavemente el mazo, caso cerrado, y así, sin música dramática ni discursos grandilocuentes, 15 años de matrimonio terminaron en menos de una hora. Ricardo se quedó sentado, inmóvil, mirando los papeles como si esperara que las cifras cambiaran por arte de magia. No lo hicieron. Nunca lo hacen. Yo me levanté despacio, recogí mi bolso sencillo y me giré para salir. Al pasar junto a él, habló en un susurro quebrado: me arruinaste. Me detuve solo un segundo. No, respondí sin alzar la voz. Yo solo dejé que te quedaras con todo lo que pediste, y seguí caminando. Las llamadas no venían de compradores, sino de bancos. Primero educadas, luego insistentes, finalmente urgentes. Víctor empezó a descubrir que una deuda no se parece en nada a un número en un papel cuando empieza a llamar a tu teléfono a las 7 de la mañana. La casa, que durante años había sido un símbolo de éxito, se convirtió en una carga silenciosa, demasiado grande, demasiado vacía. Yo, en cambio, no regresé a ningún lugar conocido. Alquilé un apartamento pequeño, luminoso, lejos de la antigua rutina. No era una huida, era una reorganización. Por primera vez en muchos años, mis gastos eran claros, simples, míos. No había balances ocultos ni sorpresas al final del mes. Dormía mejor. Víctor intentó reaccionar. Presentó recursos, habló con nuevos abogados, repitió la palabra fraude como un mantra, pero cada conversación terminaba en el mismo punto. Había firmado. Había decidido no mirar. Y ahora miraba demasiado tarde. Brenda no volvió, pero tampoco desapareció del todo. Durante semanas envió mensajes confusos, a veces de apoyo, a veces de reproche, preguntando qué iba a pasar, qué podía hacer, si todo se iba a arreglar. Víctor respondía poco. Cada respuesta costaba orgullo. Tomás empezó a hacer preguntas. No sobre el dinero, sino sobre el silencio. Sobre por qué su padre estaba siempre tenso, por qué la casa se sentía diferente, por qué yo ya no estaba. Yo le hablé con cuidado, sin mentiras, sin veneno. Le dije que los adultos también se equivocan, y que algunas decisiones tienen consecuencias largas. Mientras tanto, una auditoría, la misma que había sido rechazada, apareció en un contexto distinto. No por voluntad de Víctor, sino por obligación. Y los números, una vez más, no mintieron.
Solo esperaron, el equilibrio empezó a cambiar lentamente, no con un colapso inmediato, sino con algo más peligroso, la realidad instalada, día tras día, sin dramatismo, sin escapatoria, y ahí, justo ahí, cuando todos creían que lo peor ya había pasado, comenzaron a surgir nuevas preguntas, de esas que no se responden en un juzgado, ni con firmas apresuradas, ni con gritos. Nadie sabía nada de las deudas. Oh, eso decía él. Víctor repetía el mismo discurso en cada sala, en cada comedor familiar, con la voz cansada y los hombros encorvados, como si la sorpresa aún pudiera salvarlo. Algunos lo escuchaban en silencio, otros evitaban su mirada. Las excusas, cuando se repiten demasiado, empiezan a sonar como confesiones. Lorena fue la primera en cansarse. Al principio lo defendió, aseguró que todo era un malentendido, que las cifras estaban infladas, que algún banco se estaba aprovechando. Pero cuando empezaron a llegar cartas certificadas a su dirección, cuando su nombre apareció como referencia en más de un documento, el tono cambió. Ya no preguntaba qué había pasado, sino por qué no se le había dicho la verdad. Víctor empezó a vivir en modo emergencia. Vendió lo poco que podía sin levantar sospechas: relojes, herramientas, muebles que antes nadie tocaba. Canceló suscripciones, dejó de comer fuera, empezó a dormir mal. Cada noche hacía números que nunca cerraban. Cada mañana despertaba con la misma sensación: ir siempre un paso atrás. Mientras tanto, yo observaba desde lejos. No con satisfacción, tampoco con culpa. Era una distancia serena, casi clínica. Sabía exactamente en qué punto estaba, porque yo misma había evitado ese abismo durante años, sosteniendo estructuras que él nunca quiso mirar. Ahora la sostenía solo. Algunos antiguos empleados comenzaron a llamarme. No para reprocharme nada, sino para preguntar si sabía algo, si esto era temporal, si la empresa se iba a salvar. Escuchar sus voces fue más duro de lo que esperaba. No por Víctor, sino por lo que todos habían construido alrededor de una ilusión que se estaba deshaciendo. La bancarrota dejó de ser una posibilidad abstracta y se convirtió en una palabra cotidiana. Víctor la pronunciaba en voz baja, como si decirla muy alto pudiera hacerla definitiva. Pero ya estaba ahí, instalada en su rutina, en sus llamadas, en sus silencios, y entonces ocurrió algo inesperado: una propuesta. No una salvación, no un milagro, sino una opción incómoda, de esas que obligan a elegir entre orgullo y supervivencia. Nada estaba resuelto aún. Al contrario, la historia apenas estaba entrando en su parte más difícil. Tomás, mi hijo maravilloso, inteligente y atento, terminó de leer el mensaje de su abuela sin decir una palabra más. No hubo rabia en su rostro, tampoco duda. Solo una claridad serena que me recordó por qué todo el esfuerzo había valido la pena. Dejó el teléfono sobre la mesa y volvió a sus apuntes, como quien ya ha tomado una decisión definitiva. Lorena no insistió de inmediato. Pasaron semanas. Luego meses. El silencio fue su nueva estrategia, quizá esperando que el tiempo hiciera el trabajo que las disculpas no lograron. Pero el tiempo, cuando no va acompañado de responsabilidad, no cura nada. Solo enfría. Víctor, en cambio, seguía intentando negociar con la realidad. Cambió de abogados 2 veces. Cada uno le prometía una salida distinta, una jugada técnica, una grieta legal. Ninguna funcionó. Los números no entienden de carisma ni de discursos. Solo suman y restan, y en su caso, siempre restaban. Lo que nadie esperaba era que él empezara a buscarme. No con reproches, no con gritos, sino con mensajes largos, cuidadosamente redactados,
llenos de recuerdos compartidos y frases como siempre fuiste la única que entendía todo. No respondí. No por crueldad, sino porque ya no era mi papel explicar lo evidente. Mientras su mundo se achicaba, el mío se reordenaba. No se volvió grande de golpe, ni lujoso, ni espectacular. Se volvió estable. Predecible. Seguro. Empecé a trabajar con una consultora pequeña, nada que ver con el ritmo de antes, pero con algo que había olvidado: respeto. Nadie levantaba la voz. Nadie firmaba sin leer. Nadie vivía del engaño. Un día recibí una notificación oficial. Víctor había solicitado mediación. No para volver, no para pelear, sino para cerrar asuntos pendientes. Leí el documento con calma. No sentí miedo ni ansiedad. Solo curiosidad. A veces la vida te pone frente a una última conversación, no para reconciliar, sino para confirmar que ya no hay nada que decir. Acepté, no sabía aún qué iba a encontrar al otro lado de esa mesa. Pero sí sabía algo con absoluta certeza. Esta vez, yo entraba sin nada que perder. De verdad me abrazó. De esos abrazos largos, que no necesitan palabras, porque dicen todo lo que no se puede explicar con frases. Sentí su confianza crecer, su corazón más ligero y su mirada más fuerte. En ese instante supe que no solo había protegido nuestro futuro financiero, sino también la fuerza de su carácter, su capacidad para distinguir la verdad de las mentiras, la claridad entre lo que importa y lo que no. Con Tomás a mi lado, todo lo demás parecía más pequeño. No importaba la casa vacía, ni la empresa colapsada, ni la nueva vida que Víctor intentaría reconstruir sobre deudas y errores. Lo que importaba era nuestro vínculo intacto, el aprendizaje de la paciencia y la estrategia, y la certeza de que, a veces, la verdadera victoria no se gana gritando ni corriendo detrás de alguien, sino esperando con inteligencia y corazón. Esa noche, mientras mirábamos las luces de la ciudad desde mi pequeño balcón, Tomás dijo con una sonrisa que me hizo reír a pesar de todo: «Mamá, aprendí algo importante. Nunca subestimes a quien sabe esperar». Y yo, abrazándolo nuevamente, supe que habíamos terminado un capítulo devastador, pero estábamos comenzando uno lleno de libertad, claridad y oportunidades reales. Una vida donde cada decisión sería nuestra, construida sobre honestidad y confianza, no sobre apariencias ni deudas invisibles. Perdido, no una guerra que él eligiera pelear, sino la que construyó él mismo con mentiras y deudas. Se quedó en el umbral, sin atreverse a entrar. Yo lo observé desde la sala, donde los primeros toques de color y las cortinas nuevas daban vida al piso. No había enojo en mí, solo la calma que llega después de años de paciencia y estrategia. «Alejandra», dijo, con la voz quebrada. No entiendo cómo pasó todo esto». Lo miré con suavidad. «Tú elegiste tu camino, Víctor. Yo elegí el mío». Tomás apareció detrás de mí, serio, con esa mirada que heredó de su abuelo pero con más claridad. «Papá, todo esto es tu responsabilidad». «No mía». Víctor bajó la cabeza, derrotado, sin palabras. No había excusas que lo salvaran esta vez. Ni gritos, ni promesas, ni otras personas a las que culpar. Cada deuda, cada decisión, cada mentira, estaba frente a él, tangible, imposible de negar. Me giré hacia Tomás y le di una sonrisa. Él entendió sin que dijera nada. Habíamos ganado no solo dinero ni seguridad, sino libertad. Libertad de depender de alguien que no merecía confianza, libertad de vivir con dignidad y sin miedo. Ese día, mientras Víctor se alejaba, su figura encorvada desapareciendo entre la multitud, sentí una paz profunda. Mi nueva vida no sería rápida ni perfecta,
pero sería mía, construida con honestidad, paciencia y amor por lo que realmente importa, mi hijo, mis sueños y mi integridad. Y así, el capítulo final no era solo un triunfo legal, sino el comienzo de todo lo que realmente valía la pena. Víctor permaneció en el umbral, su figura frágil y abatida. Sus ojos buscaban algo, cualquier señal de compasión, pero yo no ofrecí ninguna. No era rencor, era claridad. Alejandra, tal vez podríamos, empezó, pero se detuvo. Sabía que ya no había negociaciones posibles. Tomé un respiro profundo, dejando que el peso de años de manipulación se disipara. Víctor, lo que pediste, lo tienes. Pero no esperes que sea parte de tus soluciones futuras. La puerta se cerró suavemente detrás de mí, no con un golpe, sino con la firmeza de quien pone fin a un capítulo. Esa noche, mientras el silencio llenaba el pequeño piso, me senté con Tomás a mi lado. Su sonrisa, libre de dudas, me recordó por qué había esperado 3 largos años. Mamá, lo hiciste bien, dijo, y no hizo falta más. Habíamos protegido lo que realmente importaba, nuestro futuro, nuestra paz y nuestra dignidad. Con los primeros rayos del sol entrando por la ventana, me levanté y abrí un nuevo cuaderno de diseño de interiores. Esta vez, los colores, las texturas y cada decisión eran solo míos. No había deudas ocultas, ni mentiras, ni gritos. Solo posibilidades. Y por primera vez, la libertad no era un sueño, era tangible. El mundo exterior podía seguir girando con caos y decepción, pero dentro de estas 4 paredes, Tomás y yo habíamos ganado lo más importante, nuestra propia historia, escrita por nosotros, sin interferencias.